Bienvenidos a esta presentación. Hoy hablaremos sobre un proceso biotecnológico fundamental en la agroindustria, la fermentación alcohólica, específicamente mediante la levadura Saccharomyces cerevisiae para la elaboración de vino de mora. Introducción. La fermentación alcohólica es un proceso biológico anaeróbico que no requiere oxígeno. Ocurre cuando ciertos microorganismos, como las levaduras, transforman azúcares en alcohol, etanol y gas, dióxido de carbono. Este proceso sucede de manera natural y ha sido aprovechado por el ser humano desde hace siglos para producir bebidas como el vino, la cerveza. La levadura es unicelular muy utilizada en la biotecnología por su capacidad para fermentar azúcares, y producir etanol es uno de los microorganismos más estudiados en el mundo debido a su fácil cultivo. Organismo unicelular eucariota, levadura. Capaz de metabolizar azúcares a través de rutas aeróbicas o anaeróbicas. Fermentación como vía anaerobia para obtener energía en ausencia de oxígeno. Saccharomyces cerevisiae. Clasificación taxonómica. Reino, fungi. Filo, Ascomycota. Clase, Saccharomycetes. Orden, Saccharomycetales. Familia, Saccharomycetaceae. Género, Saccharomyces. Especie, S. cerevisiae. Estructura celular. Posee núcleo definido con envoltura nuclear. Orgánulos membranosos como mitocondrias, retículo. Proceso técnico de fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es un proceso biológico llevado a cabo por levaduras como Saccharomyces cerevisiae, un hongo unicelular eucariota ampliamente utilizado en la industria alimentaria. Bajo condiciones anaeróbicas, sin oxígeno, esta levadura transforma los azúcares simples presentes en el medio en alcohol etílico, etanol y dióxido de carbono, CO. El proceso de fermentación alcohólica comienza con la entrada de los azúcares a la célula de la levadura. Estos azúcares atraviesan la pared celular y la membrana plasmática, ingresando al citoplasma donde serán transformados. Una vez dentro, se activa una regulación mitocondrial, en la cual se inhibe la respiración aeróbica, ya que el entorno no cuenta con oxígeno disponible. En respuesta, se activa la glucólisis, un proceso que ocurre en el citoplasma, donde la glucosa se convierte en piruvato mediante una serie de reacciones enzimáticas. A continuación, en ausencia de oxígeno, se da lugar a la fermentación alcohólica, donde el piruvato se transforma en etanol y dióxido de carbono. Esta conversión es catalizada por enzimas específicas, como la piruvato descarboxilasa y la alcohol deshidrogenasa. Como resultado del proceso, se obtiene una producción neta de energía de 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa fermentada, energía suficiente para sostener el metabolismo celular en condiciones anaeróbicas. A continuación se explicará detalladamente lo que sucede en todo el proceso de fermentación. La fermentación alcohólica es un proceso donde las levaduras, como Saccharomyces cerevisiae, utilizan azúcares para obtener energía cuando no hay oxígeno disponible en el ambiente, es decir, en condiciones anaeróbicas. Este proceso ocurre en varias etapas, dentro de la célula, principalmente en el citoplasma. Exploraremos paso a paso el proceso de fermentación alcohólica llevado a cabo por la levadura Saccharomyces cerevisiae, destacando su papel fundamental en la transformación de azúcares en etanol. Etapa 1. Entrada del azúcar a la célula. Todo inicia cuando las moléculas de glucosa, un tipo de azúcar presente en la fruta, ingresan a la célula de la levadura. Este ingreso se da a través de proteínas transportadoras ubicadas en la membrana plasmática, que permiten el paso de la glucosa hacia el interior celular para su posterior metabolismo. Etapa 2. Glucólisis, ocurre en el citoplasma. La glucólisis es la primera etapa del proceso fermentativo. Se lleva a cabo completamente en el citoplasma de la célula. Una vez dentro de la célula, la glucosa entra a la vía metabólica conocida como glucólisis, la cual se desarrolla completamente en el citoplasma. En esta etapa, cada molécula de glucosa se descompone en 2 moléculas de piruvato o ácido pirúvico. Durante este proceso, se generan productos energéticos y reductores importantes para la célula, los cuales son 2 moléculas de ATP, que representan energía útil inmediata, y 2 moléculas de NAD, que actúan como transportadores de electrones. Etapa 3. Fermentación alcohólica, la cual también sucede en el citoplasma. En condiciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno, la célula de Saccharomyces cerevisiae no puede continuar con el ciclo de Krebs ni con la cadena de transporte de electrones. Por ello,
Activa una vía alternativa, la fermentación alcohólica, cuyo objetivo principal es regenerar el NAD a partir del NAD, permitiendo así que la glucólisis continúe ocurriendo. En esta etapa ocurren dos reacciones principales. La descarboxilación del piruvato, en donde el piruvato pierde un grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono, convirtiéndose en una molécula intermedia llamada acetaldehído. La enzima responsable de esta transformación es la piruvato descarboxilasa. Otra reacción es la reducción del acetaldehído, en donde el acetaldehído es reducido a etanol, utilizando los electrones provenientes del NAD. Este paso es catalizado por la enzima alcohol deshidrogenasa, y permite regenerar el NAD, compuesto esencial para que la glucólisis pueda seguir ocurriendo. Gracias a este proceso biológico, las levaduras como Saccharomyces cerevisiae pueden producir etanol y dióxido de carbono a partir de azúcares simples. Este recorrido por el interior de una célula de levadura nos permite comprender cómo procesos invisibles a simple vista tienen un impacto directo en la fermentación para obtener vino de mora. La fermentación para obtener vino de mora artesanal es un proceso biotecnológico natural mediante el cual los azúcares presentes en el jugo de mora, fructosa y glucosa, son transformados en etanol, alcohol y dióxido de carbono por la acción de levaduras, principalmente del género Saccharomyces. 1. Selección y preparación de la fruta. Se seleccionan moras maduras y sanas. Luego, se lavan cuidadosamente para eliminar impurezas, se desinfectan y se trituran para obtener un mosto o pulpa fermentable. 2. Ajuste de parámetros del mosto. Se ajusta la acidez y el contenido de azúcar del mosto. Para una fermentación adecuada, el contenido de azúcares debe estar entre 18 a 24 grados Brix, y el pH entre 3.2 y 3.6. Si es necesario, se agrega azúcar, sacarosa, y se corrige la acidez con ácido cítrico. 3. Siembra de levadura, inoculación. Se adiciona levadura Saccharomyces cerevisiae, que puede ser rehidratada en agua tibia. Esta levadura es responsable de transformar los azúcares en alcohol etílico. 4. Fermentación alcohólica. El mosto inoculado se coloca en un recipiente de fermentación bioreactor con cierre hermético y trampa de aire para evitar la entrada de oxígeno y permitir la salida de CO2. Este proceso dura entre 7 y 15 días a una temperatura controlada de 18 a 25 grados centígrados. Durante este tiempo, la levadura consume los azúcares y produce alcohol. Observaciones que se controlaron mediante el proceso de fermentación. Formación de burbujas, CO2, evidencia de actividad fermentativa. Generación de espuma en la superficie, crecimiento de levaduras. Cambio de olor, aparición de compuestos aromáticos propios del etanol. Sedimentos en el fondo, células muertas, residuos de levaduras y fruta. Aumento de turbidez, actividad microbiana. Saccharomyces cerevisiae transforman los azúcares simples, como la glucosa y fructosa, contenidos en el mosto de mora en etanol, alcohol y dióxido de carbono, CO. Este proceso ocurre sin la presencia de oxígeno y es clave para el desarrollo del aroma, sabor y contenido alcohólico del vino. Para explicar más profundo sobre lo que ocurre durante la fermentación. El motivo de la presencia de la formación de burbujas es porque las levaduras, al metabolizar los azúcares del mosto, liberan CO como subproducto. Esto ocurre porque durante la glucólisis, la glucosa se convierte en piruvato, que luego se transforma en etanol y CO mediante enzimas específicas, pudiendo evidenciar las burbujas que se observan saliendo por la manguera del bioreactor debido a la presión generada internamente. Este burbujeo es una señal clara de que la fermentación está activa y funcionando correctamente. Generación de espuma en la superficie se da porque el CO que se libera en el líquido provoca la formación de espuma cuando arrastra consigo sólidos suspendidos. Esto ocurre por las levaduras producen enzimas que rompen las paredes celulares de la fruta, liberando proteínas y compuestos que estabilizan la espuma. Pudiendo evidencia, la espuma puede observarse flotando en la superficie del mosto, especialmente durante los primeros días de mayor actividad fermentativa. El cambio de olor se genera por los nuevos compuestos volátiles propios del vino en formación. Esto ocurre por las reacciones metabólicas de las levaduras producen compuestos como ésteres, aldehídos, alcoholes superiores y principalmente etanol, que poseen aromas característicos, pudiendo evidencia el mosto pasa de tener un olor dulce a uno más afrutado, y posteriormente a un olor alcohólico intenso, lo cual indica transformación bioquímica en curso. Formación de sedimentos, lías. Esto se da por los componentes pesados que se precipitan al fondo del bioreactor, demostrando que las células de la levadura están muertas, partículas de pulpa de mora,
proteínas coaguladas y otras sustancias se acumulan por gravedad. Esto se observa una capa espesa o granulosa en el fondo del botellón conocida como lías especialmente visibles después de por la proliferación microbiana en suspensión. Esto ocurre porque las levaduras y compuestos liberados están en constante movimiento dentro del medio líquido, generando opacidad, por lo que se evidencia que el mosto deja de ser claro, tornándose opaco y denso. Este fenómeno es indicativo de alta actividad metabólica. Cambio de color y consistencia del mosto. El motivo es por modificaciones químicas y físicas del medio fermentado. Esto ocurre porque se producen reacciones de oxidación, degradación de los pigmentos de la mora, pérdida de azúcares y concentración de compuestos, lo cual se puede evidenciar en el líquido. Puede pasar de un color rojo vibrante a un tono más oscuro y uniforme, mientras que su textura se vuelve más fluida y menos viscosa. Conclusiones. Al elaborar vino de forma artesanal, observamos evidencias claras de la actividad fermentativa, como la formación de burbujas, generación de espuma, cambios en el olor y la aparición de sedimentos. Estos fenómenos demostraron la conversión de azúcares en etanol y dióxido de carbono bajo condiciones anaeróbicas. El bioreactor facilitó un ambiente estéril y controlado que favoreció la fermentación, garantizando resultados más constantes y predecibles. Además, su uso promueve la escalabilidad industrial de procesos biotecnológicos.